Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, después de nuestro estudio o de recordar nuestro estudio de la semana pasada en primer libro de Reyes, capítulo 10 y capítulo 11 hasta el versículo 9, vamos a comenzar hoy en el versículo 9 del primer libro de Reyes, capítulo 11. Entonces, acompáñenme, la Biblia dice así. Y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Vamos a detenernos en estos dos primeros versículos. Vemos lo primero, dice que el Señor se enojó en contra de Salomón porque el corazón de Salomón se había apartado de Dios. Y no solamente se aparta de Dios su corazón por un momento, sino que todas las cosas que él comenzó a hacer por quedar bien con sus esposas, de adorar a otros dioses, hizo que Salomón se alejara de Dios. Él puso ídolos en su vida. Y muchas veces nosotros pensamos en ídolos como algunas figuras que pueden ser de cerámica, de barro, de madera, pero en realidad muchas veces los ídolos pueden llegar a ser personas, relaciones o ciertas situaciones a las cuales nosotros no estamos dispuestos a renunciar por seguir al Señor. Y Salomón se había olvidado de lo que Dios había hecho para con él. De hecho, Salomón había tenido dos momentos memorables en su vida. Y ninguno de esos dos momentos fue cuando Salomón tuvo poder o cuando Salomón tuvo riqueza o cuando Salomón se sintió saciado. Esos dos momentos fueron cuando Dios se apareció a Salomón. Esos son los momentos más memorables de la vida de Salomón, cuando Dios le habla y le da dirección a su vida. Cuando Dios le dice, yo voy a estar contigo, yo voy a dar paz en tu reino, yo te voy a sostener, pero obedéceme, sígueme. Ahora, cada vez que nosotros comenzamos a perseguir cosas que nos alejan de Dios, nosotros podemos olvidarnos como Salomón de los momentos verdaderamente importantes en nuestra vida y de que lo que nosotros tenemos, como Salomón, todo lo que tenía, el reino de Israel, riqueza, fama, honra, todo eso se lo debía a Dios, se lo debía a la gracia de Dios, se lo debía a que Dios habló con él y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón pidió sabiduría y el Señor le dio sabiduría para gobernar el pueblo de Israel. No para hacerse famoso, no para sentirse superior a otros, pero en este momento Salomón se ha olvidado de Dios y se ha inclinado hacia ídolos, no solamente hacia los ídolos de sus mujeres, sino que muy probablemente hacia los deseos de su corazón de más fama, de tener más riqueza, de tener más honra, y entonces Dios se enoja en contra de Salomón. Versículo 11 dice, y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, vamos a descansar ahora unos momentos aquí y vamos a ver que Dios en las dos ocasiones en que se le había aparecido a Salomón, le había dado un mandato. Ese mandato era obedece la ley, cumple con la ley, sé fiel. Que tu corazón sea perfecto delante de mí como fue el de tu padre. Y hemos estado estudiando
ya durante varias semanas que esta recomendación de Dios no quiere decir, Salomón, no te equivoques. Si te equivocas, entonces ya pierdes todo. Significa, Salomón, si te equivocas, arrepiéntete. Salomón, si tú necesitas misericordia, ven conmigo. Pero Salomón reconoce que hay algo en su corazón, hay algo más en su corazón como el centro de su vida, y eso no es Dios. Ha cambiado del trono de su vida a Dios y se ha puesto a sí mismo, ha puesto sus deseos. Si lo queremos ver así, ha puesto su lujuria antes que su relación con Dios. Quiso tener 1000 mujeres, puso su ambición, quería más y más toneladas de oro. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿qué hay en mi corazón el día de hoy? ¿Cuál es el centro de mi vida? ¿Es Dios? ¿Es darle gloria al Señor? ¿O es darme la gloria a mí? Y es sentirme bien yo con lo que estoy haciendo. Y si nosotros solamente estamos buscando sentirnos bien con lo que estamos haciendo y sabemos que nos estamos alejando de Dios, pero queremos cubrirlo, debemos de ver en Salomón el ejemplo de lo que puede pasarnos. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo 6 versículo 23 hace una descripción de lo que va a suceder a todo aquel que sigue su corazón de la forma en cómo lo hizo Salomón. Y dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Salomón ha trabajado todo este tiempo alejándose de Dios para recibir esa paga. Y lo que Salomón merecía en este preciso momento, cuando Dios habla con Salomón, es la muerte, es el ser separado de Dios. Y debemos de entender, la muerte no solamente está hablando de este momento físico en donde se separa nuestro cuerpo de nuestro espíritu, sino está hablando de separarnos de aquello que nos da vida. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. También él dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, esta parte es súper importante porque en el momento en el que nosotros nos alejamos de Dios, persiguiendo nuestros deseos, corremos peligro de muerte. Nos vamos a quedar sin poder disfrutar la vida. Y es lo que hemos estado viendo cuando hemos visto también los ejemplos de Eclesiastés, cuando Salomón escribe que hizo todo lo que quiso, pero en todo halló que solamente había vanidad, que solamente había dolor, que solamente había tristeza. Y cuando vemos el libro de Eclesiastés podemos ver que hay mucho pesimismo en el corazón de Salomón. Muchos comentaristas y críticos del texto de Eclesiastés dicen que realmente Salomón escribió este libro cuando él era viejo. Entonces él ya había pasado por todo ello y él ya sabía, él ya había pasado por las consecuencias y él ya sabía que en esta vida no hay nada que pueda producirnos plenitud de gozo como la que produce Dios. Y es que Él va a pasar de tener todos los privilegios que Dios le había entregado por gracia a ser un enemigo de Dios. Y eso es tremendo en cualquier vida. Ahora, nosotros, al contrario de Salomón, hemos pasado de muerte a vida, o hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser llamados hijos de Dios y coherederos de Dios en Cristo. Entonces, ahora tú y yo tenemos todas las promesas de Dios. Pero vamos a ver, porque a partir de estos versículos, en el versículo 11 Dios va a comenzar a darle las consecuencias de lo que Salomón ha hecho. Y vamos a ver
que entonces las consecuencias van a ser muy duras para Salomón al tomar malas decisiones. Y entonces el Señor le dice, el reino será quitado de ti, romperé el reino de ti, lo entregaré a tu siervo. Y aquí hace una acotación y dice, pero no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Y nosotros podemos pensar, entonces significa que Dios está maldiciendo las generaciones de Salomón. Y la respuesta es no. Pero nuestro pecado afecta a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Hemos visto que el pecado no tiene una afectación meramente personal. No solamente me afecta a mí mi pecado. Muchas veces mi pecado va a afectar a los que están cerca de mí. Mi pecado va a afectar a los que me aman o a los que amo. Y entonces el pecado de Salomón va a afectar a su familia, va a afectar a la gente más cercana a él. Y eso debe de abrirnos la conciencia de que muchas veces nuestro pecado afecta a aquellos que amamos, va a afectar a nuestra familia. Cuando nosotros guardamos ira, cuando nosotros guardamos rencor, cuando nosotros guardamos tristeza en nuestros corazones o cuando nosotros tenemos pasiones desenfrenadas, va a afectar a nuestra familia. Hemos visto a David y hemos visto también cómo David comete errores y cómo su pecado afectó toda su familia, toda su descendencia. Hemos visto también que David pecó al tener varias mujeres y hemos visto que la consecuencia del pecado de David fue que su familia quedara rota. Al parecer, el pecado de David Salomón lo aprendió muy bien y lo replicó. Y es que si bien el pecado no se hereda, sí se aprende. Porque yo estoy viendo cómo tú estás pecando y puedo pensar que es normal pecar de esa forma. Puedo pensar que es normal pecar mintiendo. Puedo pensar que es normal pecar robando. Puedo pensar que es normal hacer las cosas de mala manera porque lo estoy aprendiendo de ti. Y eso es una advertencia para cada uno de nosotros, porque todos nosotros tenemos a alguien detrás, a los lados o cerca de nosotros que está viendo cómo vivimos nuestra fe. En este caso, el pecado de Salomón va a tener consecuencias aún para la vida de su hijo. Y podemos ver, la obediencia de David tuvo consecuencias para la vida de su hijo y para la vida de sus generaciones. El pecado de Salomón tiene consecuencias. Nosotros tenemos que decidir qué quiero hacer, obedecer a Dios o obedecer los deseos de mi corazón. Regresando al texto, vemos que dice en el versículo 13 que no romperá el reino, sino que dará una tribu a su hijo por amor a David su siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y aquí vemos entonces la primer consecuencia. Salomón ha perdido la bendición de Dios y ha traído o ha dejado problemas a él y a los suyos. Y algo que a mí me encanta en esta parte es cómo Dios dice, pero yo no romperé de todo el reino, yo no quitaré de todo el reino de tu familia, porque muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, entonces Dios ya no va a actuar en mi vida, Dios ya no va a actuar, pero la obra de Dios va a continuar. Y Dios sigue obrando en la familia de David y sigue cumpliendo su plan. Y eso también es esperanza, porque si bien Salomón ha decidido desobedecer a Dios y inclinar su corazón a ídolos, Dios todavía va a dar oportunidad a sus descendientes de hacer lo bueno delante de él, de entregarle sus corazones a Dios. Versículo 14. Siguiente consecuencia. Dice, y el Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Y ahorita vamos a leer la historia
de Hadad edomita. Pero lo que quiero que veamos es que Dios trae como consecuencia del pecado de Salomón un adversario. Una de las promesas que Dios había dado a Salomón era paz en su reino mientras él obedeciera al Señor. Y esa es una de las promesas que Dios tiene en nuestras vidas. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo la da. Y eso es hermoso para nosotros, porque ahora sabemos que nuestra paz no se define por nuestro bienestar físico, por nuestro bienestar económico o por cosas que este mundo puede decirnos que van a darnos paz. Nuestra paz se define porque sabemos que descansamos en el cuidado de Dios, en la protección de Dios, en la provisión de Dios. Y que aún en los momentos difíciles Dios está con nosotros. Y esto es tremendo porque Salomón no había tenido enemigos hasta este momento. Y es consecuencia de su pecado. Ahora, Hadad es un edomita, está en Edom, una región lejana de Jerusalén, entonces es un enemigo lejano. Pero, ¿qué necesidad de empezar a tener problemas por alejarnos de Dios como lo hizo Salomón? Dice el versículo 15 y es parte de la historia de cómo está o cómo llegó Hadad a volverse enemigo de Salomón. Y fíjense, vamos a leer la historia. Dice, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó ahí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán y tomando consigo no hombres de Parián, vinieron a Egipto a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran valor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tafnes. Y la hermana de Tafnes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tafnes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Que procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada. Con todo te ruego que me dejes ir. Entonces, esta es la historia de Hadad. Y fíjate, Hadad era un niño en el tiempo en el que David conquistó las tierras de los edomitas, cuando Dios había mandado a que acabaran con todos los hombres de Edom por su pecado. Y ahora estamos viendo aquí que Hadad se levanta y se va a Egipto o es llevado a Egipto y crece en Egipto. ¿Quién había tenido tratos con Egipto? Salomón. Y muchas veces nosotros vemos que las cosas que estamos haciendo al parecer no tienen consecuencia. Estoy haciendo mal las cosas, pero no me ha pasado nada malo. Eso significa que voy bien. Dios no se está preocupando por las cosas que estoy haciendo mal. Dios no ha visto mi pecado. Puedo esconderlo. Eso hizo Salomón. Yo puedo esconder mi relación con la hija de Faraón, que me casé con la hija de Faraón, aunque Dios dijo que no tuviéramos relaciones con ellas. Y muchas veces así estamos, pensando que Dios no se ha dado cuenta de que nosotros hemos hecho mal las cosas y estamos confiando en esas cosas. Faraón era el suegro de Salomón y aquí vemos que Faraón alimentó a Hadad, vemos que Hadad tuvo gran nombre delante de Faraón, que Faraón tenía a su hijo junto con los suyos. Entonces, muchas veces cuando nosotros hacemos negocios pecaminosos o estamos haciendo alianzas con nuestro pecado, no nos damos cuenta de que estamos alimentando o haciendo crecer a nuestros enemigos.
enemigos que parecen lejanos, pero que pueden alcanzarnos, como es el caso de Adad. Bien, continuemos. Verso 23. Dice, siguiente consecuencia, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había oído de su amo Hadadezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron ahí y le hicieron rey en Damasco, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Adad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Salomón, de no tener enemigos, ahora ya tiene dos, más enemigos. Y por cierto, este está más cerca, este está en Siria. Entonces, vemos que de repente cuando nosotros actuamos alejados de Dios, comenzamos a tener más y más problemas y problemas más cercanos y más fuertes. Primero puede ser que tengamos problemas sociales, problemas económicos, después va a ser que vamos a tener problemas que nos afecten de una manera más profunda, pero no se queda solo en eso. Verso 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Híjole, ahora fíjate lo que dice, que Jeroboam era parte del pueblo de Israel que servía a Salomón y se levantó en contra de Salomón. Esto ya es mucho más cerca. Y nosotros podemos pensar, qué malo es Dios, que está permitiendo que tenga problemas Salomón en lugar de mostrarle misericordia ante su pecado. Pero en realidad, qué malo es Salomón, porque sabe que ha pecado delante de Dios y no se ha arrepentido, porque está viendo los problemas y no se arrepiente. Verso 27. Vamos a ver cuál fue la causa por la cual ahora Jeroboam se levantó en contra de Salomón. Dice, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Verso 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Vamos a detenernos. Entonces, ¿por qué se levanta Jeroboam en contra de Salomón? Y es porque Dios lo envía. Es porque Dios dice, bueno, Salomón no es perfecto delante de mí, Salomón no piensa arrepentirse, Salomón tiene un corazón endurecido por su pecado, yo le voy a levantar otro rey. Le voy a dar la oportunidad a alguien más. Y aquí vemos, el pecado de Salomón no solamente afectó a su familia, está afectando a todo el pueblo de Israel. Porque cuando el profeta Ahías se encuentra con Jeroboam, vemos que tiene una capa nueva y es un símbolo de la unidad que Dios ha permitido que tenga el pueblo de Israel. Muchas veces cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios y siguiendo a Dios, Dios nos bendice teniendo unidad, unidad en nuestras familias, unidad en los matrimonios, unidad en la iglesia. Pero cuando alguien dentro de la iglesia, cuando alguien dentro de la familia, cuando alguien dentro del matrimonio peca, rompe esa unidad.
Y ya no solamente afecta a las personas que están en su círculo cercano. Salomón afectó a todo el reino. Y cuando nosotros vimos la historia de David, vimos que esto iba a suceder, porque desde David tenía estos efectos su pecado. No podemos pensar que nuestro pecado solamente nos va a afectar a nosotros. Y por eso también debemos pensar en los que amamos. ¿Qué es lo que les enseñamos? No solamente es llevarlos a la iglesia o no solamente es compartirles la Biblia, es vivir el Evangelio, es caminar en el Evangelio, es amar, es perdonar, es dar el fruto del Espíritu con nuestras vidas. Y eso va a llevar esfuerzo. Y también es arrepentirnos cuando nosotros reconocemos que hemos hecho las cosas mal, que nos hemos estado alejando de Dios, cosa que Salomón al parecer no quiere hacer por lo que estamos viendo y por lo que vamos a ver. Ahora, ¿a quién escoge Dios? Escoge a un hombre trabajador, valiente y esforzado, a un hombre que está haciendo las cosas como las debe de hacer. Y cuando nosotros lo vemos decimos, wow, entonces lo merecía Jeroboam. Pero la realidad es que Jeroboam no lo merecía, como tú y yo no merecemos la gracia de ser salvos, pero somos salvos por gracia. Y eso no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y es hermoso pensar que nosotros no merecíamos lo que el día de hoy tenemos, pero Dios quiso dárnoslo y solamente nos pide lo mismo que le va a pedir a Jeroboam y lo mismo que le pidió a Salomón. Entonces, vamos a ver qué es lo que le va a pedir y por qué es que le ha quitado el reino a Salomón el Señor. Versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Vamos a detenernos en esta parte de la historia y no sé si te diste cuenta, pero Dios hablando a través del profeta Agías a Jeroboam comienza a decir, yo quitaré el reino de Salomón, pero no dice solamente por el pecado de Salomón, sino dice que se han alejado, me han dejado a mí y han adorado a ídolos, han dejado mis caminos, han dejado mis estatutos, han dejado mis decretos. Ya no solamente se trata de Salomón, porque muy probablemente ya fue todo Israel, porque vieron a su líder adorando a otros dioses, porque vieron al que estaba delante de ellos hacer las cosas mal y entonces ellos creyeron que podían hacer como él y dejar a Dios. Y otra vez la pregunta es, ¿qué me ven hacer las personas que están cerca de mí? ¿Qué me ven hacer las personas que están caminando conmigo? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, me ven recurrir a mis fuerzas, a mi sabiduría, a mi entendimiento, a mis recursos, o me ven acudir a Dios.
porque lo que vieron los hombres y las mujeres en Jerusalén y en Israel fue que cuando hubo situaciones difíciles, Salomón ya no acudía a Dios, sino que Salomón pensó ser sabio. Y como la semana pasada nosotros vimos en la carta a los romanos, pensando ser sabios, los hombres se hicieron necios. Y así fue con Salomón. Pensando ser sabio, se hizo necio y se alejó de Dios. Y entonces los demás comenzaron a seguirle. Acuérdate, el pecado no se hereda, pero se aprende. Y probablemente el resto del pueblo de Israel lo había aprendido perfectamente y ahora lo está imitando. Y por eso es que Dios está en contra ya no solamente de Salomón, sino del pueblo de Israel. Y lo que Dios le pide a Jeroboam es obediencia. Le dice, yo te voy a tomar y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma y serás rey sobre Israel. Dios le está entregando el reino a Jeroboam. Como dijimos, no por bueno, sino por gracia, de la misma forma en que Dios nos ha dado hermosas promesas a nosotros, no por buenos, sino por gracia, pero le pone una condición: entrégame tu corazón. Y es lo mismo que nos pide a nosotros el día de hoy. Entrégame tu corazón. Entrégame cada situación que estás viviendo. Entrégame tu ansiedad, entrégame tu temor, entrégame tus frustraciones, pero también entrégame aquellas cosas que atesoras. Entrégame tu matrimonio, entrégame tu familia, entrégame a tus hijos, entrégame tu economía, entrégame a tus padres. Y ojo, que cuando digo entrégame tu economía, no te estoy diciendo que le des todo tu dinero a Dios. Lo que estoy diciendo es, usa tu economía de una forma en que honra a Dios. En tus relaciones, vive en tu matrimonio de una forma en que le agrade a Dios. Vive con tus hijos de una forma en que agrade a Dios. Vive con tus hermanos, con tus padres, vive con tus amistades de una forma en que le agrade a Dios, que glorifique a Dios. Eso es entregarle nuestros corazones. Y a cambio, lo que Dios le da va a ser el reinar. Pero más allá de reinar todas las cosas que desee su alma, lo que le dice es, si prestas oído a todas las cosas que te mando y andas en los caminos que yo te digo y haces lo recto delante de mis ojos, yo estaré contigo. Con Salomón ya no estaba. Y esto es tremendo, porque esa es una promesa que el día de hoy sigue vigente para nosotros. Él quiere estar con nosotros. Oye, pero yo no soy perfecto, pero yo no vengo de una familia real, pero mi familia ha tenido muchos problemas. Sí, está bien. Dios quiere estar contigo, pero te pide que le entregues tu corazón, te pide que le seas fiel, te pide que camines a su lado, que le obedezcas. Y entonces Él estará con nosotros. Tú y yo debemos de anhelar eso y debemos recordar esos encuentros. A Salomón se le habían olvidado que había tenido dos encuentros con Dios y que eso era lo mejor que le había pasado en la vida. Y ya pensaba que tener encuentros con 1000 mujeres era mejor que con Dios, que adorar a ídolos era mejor que adorar a Dios, que tener riqueza era mejor que tener a Dios. Y de nada vale la riqueza si no tienes a Dios, de nada vale la salud si no tienes a Dios. Entonces, vemos todo esto y vemos una oportunidad de oro que Dios le está entregando a Jeroboam, la oportunidad de su vida. Si tú me amas, si tú me entregas tu corazón, tú vas a reinar sobre Israel y vas a poder estar conmigo. No solamente eso, sino que otra promesa es, yo edificaré casa firme como la edificaré con David, y yo te entregaré Israel. O sea, lo que Dios le está diciendo también es una de las consecuencias de que Salomón se alejara de Dios fue que perdió la paz. Y Dios le está diciendo, yo estaré contigo y te edificaré casa.
tú estarás tranquilo a mi lado. ¿Por qué? Porque tú sabes que en donde está Dios y Él edifica la casa, entonces tú puedes estar seguro. Esa casa es firme, esa casa no se rompe, esa casa no va a caer. Y es lo que Dios le está prometiendo a Jeroboam. Y es lo que Jesús le ha prometido a sus discípulos. ¿Te acuerdas en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 14? Jesús está hablando con los discípulos y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo se los haría saber. Les voy a preparar un lugar. Y Dios está preparándonos ese lugar en donde nosotros tengamos plenitud de gozo, donde tengamos delicias a la diestra de Dios, pero también el día de hoy, Él es el que nos da paz, Él es el que nos da gozo, Él es el que nos da guía y dirección. Es más, acompáñame, vamos al Evangelio de Juan, porque hay otras cosas que podemos ver ahí. Juan capítulo 14. Y es bien interesante cómo se enlaza la promesa que Dios está haciendo a Jeroboam sobre reinar al pueblo de Israel y la promesa que también tú y yo tenemos sobre ahora caminar como hijos de Dios. Juan capítulo 14, vamos al versículo 23. Fíjate lo que va a decir. Jesús le dijo, el que ama, perdón, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Lo que Dios le estaba prometiendo a Jeroboam, también nos lo promete a nosotros. Si amamos a Cristo, guardaremos su palabra, obedeceremos sus mandamientos, amaremos, perdonaremos, caminaremos en gracia. Dice, verso 24, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cómo se muestra que amamos a Dios? Siguiendo sus caminos. ¿Cómo se muestra que no? Por nuestras acciones. O como Jesús diría, por sus frutos los conocerán. Verso 25. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y ahí viene esta promesa. Verso 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora se los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Eso se los dijo a los discípulos. En nuestro caso, tú y yo sabemos que Él ha vuelto y podemos creerle y podemos confiar en su paz y podemos confiar en su cuidado, podemos confiar en su palabra. Salomón se olvidó de lo que dijo en la dedicación del templo. Salomón se olvidó de que él había experimentado que ninguna de las promesas de Dios había faltado. Y una de las promesas también que Dios había dicho o había hecho era que si Salomón se alejaba de él, entonces iba a tener consecuencias. Y ahí están las consecuencias, con enemigos, levantándose por un lado y por otro. Y ahora, esto no es una amenaza de parte de Dios para nosotros. Eso solamente es un recordatorio de que si estos enemigos se hubieran levantado en contra de Salomón, pero Salomón hubiera estado bien delante de Dios, Dios hubiera actuado en favor de Salomón. Dios lo hubiera sostenido, Dios le hubiera dado paz en medio de todo lo que estaba pasando. Pero en este caso Dios permite que Salomón tenga esos enemigos. Y muchas veces Dios permite que tú y yo tengamos problemas como los que llegamos a tener para que nos arrepintamos. Hay quien dice que Salomón no se arrepintió. La realidad es que la Biblia no nos lo dice.
Yo creo, por lo que vemos en el libro de Eclesiastés, que Salomón se arrepiente, pero eso solamente lo vamos a descubrir hasta que lleguemos con el Señor y veamos si Salomón está o no está. Regresamos al primer libro de Reyes, capítulo 11, y vamos al versículo 40. Dios ya habló con Salomón, Dios ya habló con Jeroboam, y muchas veces Dios también nos advierte cuando nosotros hemos estado pecando y haciendo las cosas mal, y nos dice, decide qué es lo que quieres hacer. Salomón va a decidir, y fíjate lo que va a decidir, versículo 40. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Qué fue lo que decidió hacer Salomón? Salomón decidió pelear en sus fuerzas y con su sabiduría y con su habilidad y con sus caballos y con todo lo que tenía por el reino. Y pensó que su guerra era contra un hombre, que era contra Jeroboam. Y esta parte es súper triste, porque cuando tú y yo estamos en Dios, cuando estamos en Cristo, ya sabemos que nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es en contra de aquellos que nos están haciendo mal o en contra de aquellas personas que nos dañaron. Entonces, tú y yo necesitamos entender, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra un hombre. Y si he hecho mal las cosas, estos problemas no son realmente a causa de que tengo poco dinero, a causa de que estoy mal de la salud, a causa de que todas las cosas me están saliendo mal, tal vez me hicieron mal de ojo o X cosa, son causa o son causadas por mi pecado. Son causadas porque me he alejado de Dios y necesito arrepentirme. Pero a veces es más fácil decir, no, mis problemas son causados porque alguien no me quiere. Mis problemas son causados porque alguien está en mi contra. Salomón decide irse en contra de Jeroboam. Cuando David peca, hace algo muy distinto, porque cuando peca, David decide arrepentirse. Esa es la diferencia entre el corazón de David, que es perfecto delante de Dios, y el corazón de Salomón, que se ha alejado de Dios. Salomón quiere culpar a otros. David decide reconocer su culpa y decide arrepentirse. Salomón quiere retener el reino y por eso persigue a Jeroboam. Quiere tener el control. Y muchas veces tú y yo queremos continuar en control de nuestras vidas, haciendo lo que bien nos parece, en lugar de arrepentirnos. David estaba dispuesto a perder el reino, pero no a perder una relación con Dios. Acompáñame, vamos al libro de los Salmos, capítulo 51. Libro de los Salmos, capítulo 51. Este salmo es bien especial porque es justamente este poema o este escrito en donde David reconoce que ha pecado. Verso 1 dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sa- Salomón parece que olvidó lo que David sabía de sobra, que Dios es un Dios misericordioso, que es piadoso, que Él es el único que puede lavarnos de nuestra maldad y quitar nuestros errores, nuestros pecados. Verso 2, perdón, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconoce, Salomón no. Salomón pelea en contra de las personas, en contra de Jeroboam.
He hecho, dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salomón pidió sabiduría a Dios, la obtuvo, pero después se volvió necio. Teniendo toda la sabiduría que él podía tener, se alejó de Dios. Que no nos pase eso a nosotros. Muchas veces pensamos que porque Dios nos ha bendecido y seguimos teniendo la bendición de Dios en algún área de nuestras vidas, Dios está bien con nosotros cuando sabemos que hemos hecho mal en otras áreas de nuestras vidas. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Te das cuenta? David dice, cámbiame, crea en mí un limpio corazón, renueva mi espíritu, no me quites de delante de ti. Salomón, cuando vemos primer libro de Reyes, capítulo 11, no está pensando en Dios, no me quites de delante de ti. Lo que está pensando es yo quiero gobernar el reino de Israel. Yo quiero gobernar mi vida, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y no se arrepiente. Algunos, como te dije hace rato, piensan que nunca se arrepintió. Yo soy del pensamiento de que sí se arrepintió por lo que nosotros vemos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, cuando dice, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No vamos a saber si se arrepintió o no, pero de acuerdo a Eclesiastés, él comprendió perfectamente que era ama a Dios, obedece a Dios. Eso es el todo del hombre y vive con gozo y con paz. A Salomón se le había olvidado que el mayor tesoro no era el oro que tenía, no era la fama que tenía, no eran las mujeres que tenía, era Dios con él. Era que Dios habitara en su corazón, era que Dios habitara en su familia, era que Dios habitara en su corazón y que él pudiera tener paz con Dios y sabiduría para vivir de una forma en que honrara a Dios. Y a nosotros no se nos debe de olvidar. Ahora, vamos cerrando. Jeroboam es un hombre que va a recibir la oportunidad de reinar a Israel y obedecer a Dios. Vamos a ver en próximas semanas si Jeroboam cumple. Pero lo mismo pasa con nosotros el día de hoy. Tenemos la oportunidad de seguir a Dios, obedecerle a Dios, tener paz con Dios, que Él habite con nosotros, que Él nos edifique casa, que Él reine en nosotros y que nosotros podamos construir nuestras vidas de una forma correcta, o podemos renunciar a tener una relación con Dios y vivir llenos de problemas, alejados de Dios. Y con esto quiero remarcar también, recuerda, estar con Dios no significa que no tengamos problemas, pero significa que si Él está con nosotros, nosotros podemos estar seguros de que Dios va a guiarnos, va a sostenernos y va a guardarnos de cualquier cosa. Vamos nuevamente al primer libro de Reyes, capítulo 10, y con esto cerramos. Versículo 41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años.
Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Cerramos aquí con los hechos de Salomón en el libro de los hechos de Salomón. Si tú lo buscas, no existe, no hay. Y es que las grandes obras humanas pueden dejar vestigios. Hasta el día de hoy encontramos vestigios del templo de Salomón. Está el muro de los lamentos, que era el cimiento de ese templo, pero esos vestigios no dan vida. Esos hechos se acaban, hasta pueden llegar a desaparecerse, como el libro de los hechos de Salomón. Dicen que escribió muchísimos más proverbios. No están, ya no existen. Lo que sí existe es la historia de Salomón diciéndonos, tuvo la oportunidad de tener largura de años porque era parte de la promesa de Dios a Salomón si le obedecía y solamente vivió 40 años. Y él lo decidió, fue su pecado, acortó su vida. Y dice que durmió Salomón con sus padres. ¿Eso qué quiere decir? Que Salomón murió. Salomón murió y como te decía, yo me imagino que en ese momento Salomón no esperaba morir tan joven. Tal vez él pensaba que tenía que hacer más cosas, pero entonces vemos aquí que tú y yo tenemos una oportunidad única cada día de amar a Dios, obedecer a Dios y elegir que Dios esté con nosotros todos los días o elegir alejarnos de Dios como lo hizo Salomón, sin importar cuántas grandes cosas hayamos hecho, sin importar cuántos logros académicos, cuántos logros económicos, cuántos logros hayamos obtenido en nuestra vida. Si Dios no está con nosotros, lo único que va a quedar de nosotros van a ser vestigios. Pero si estamos con Dios, vamos a ser levantados y vamos a tener vida eterna y vamos a gozarnos con Él por la eternidad. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.